En el proceso del parto y nacimiento se ponen en juego básicamente 4 hormonas en algo que se llama el cóctel de hormonas del parto natural, del parto espontáneo, del parto fisiológico. Y estas hormonas cumplen diferentes funciones y a su vez se retroalimentan y se van potenciando. La más conocida en general es la oxitocina. También se la conoce como la hormona del amor, de la calma y del contacto de las relaciones humanas. Como la hormona del amor está vinculada a situaciones de placer, de gozo, de disfrute, de ocio, de bienestar, con la concepción, con el parir, con dar la teta, con un encuentro amoroso, sexual, genital. También es una hormona que hace que todos los sistemas del cuerpo funcionen de manera equilibrada. Por ejemplo, la temperatura corporal, la respiración, la función cardiovascular, los metabolismos para asimilar los alimentos. Y lo que hace específicamente en el parto es generar que el útero, el vientre donde está albergado el bebé, se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje. Y por ende es la hormona que empuja y hace que avance lo que sería otra estructura anatómica, que es el cuello del útero. Esta hormona genera también ciertas incomodidades en la mujer y puede impulsar a que haya dolor intermitente y ese dolor aparezca en picos. Entonces la aparición de oxitocina trae de la mano otra hormona que son las endorfinas. Las endorfinas son otras sustancias que aparecen en situaciones de gran esfuerzo físico, como es el parto, como es este trabajo que hace el útero muscular, de contraerse y relajarse, donde la mujer camina, prueba posturas, se agacha, puede estar mucho tiempo haciendo cuclillas o en lo que va a ser la fuerza del pujo, o en situaciones donde hay algo de dolor presente. Cuando el dolor es saludable, traído de la mano con el trabajo de la oxitocina, las endorfinas aparecen en escena y generan calmante, calman el dolor, son analgésicas y hacen que la mujer tolere cada vez más las intensidades del parto. Y esto hace que haya cada vez más oxitocina en sangre. Entonces el parto va fluyendo cada vez más y cada vez mejor. Las endorfinas son familiares, son parecidas a la heroína y a la morfina. Para muchas mujeres es una revelación saber que su cuerpo tiene la capacidad de generar semejantes narcóticos tan fuertes, incluso parecidos a algunas drogas que a las mujeres les pasan de manera endovenosa para dormirlas de alguna manera. Las endorfinas, a su vez, se relacionan con otra hormona, o sea, la aparición de las endorfinas genera la aparición de otras hormonas, que es la prolactina. La prolactina se conoce generalmente asociada con la lactancia materna, pero también la prolactina lo que hace es darle a los pulmones del feto, que después va a ser el recién nacido que va a respirar, que va a empezar a usar sus pulmones para hacer el intercambio de oxígeno, de gas,
Entonces lo que hace la prolactina es darle un último golpe de maduración pulmonar al bebé. Y queda una cuarta hormona del parto, que es la adrenalina. La adrenalina también tiene como mala prensa, ¿no? Como que todo lo que tiene que ver con adrenalina tiene que ver con estrés. Pero hay una adrenalina saludable, una adrenalina normal y una adrenalina que se necesita que aparezca en escena en el parto, sobre todo en el final. La adrenalina lo que le trae a la mujer es una inyección de alerta, una inyección de una repentina fuerza, un estado de euforia, suele colocarla a la mujer en un estado como de lucha y la ayuda a poder traspasar un momento de transición en esta mezcla también de hormonas que aparecen en escena, unas por momentos más que la otra, y la ayuda a salir a la mujer de un estado de indecisión de lucho o huyo, ¿no? Entonces es común que la mujer transforme su rostro, ponga a veces cara como de estos australianos que hacen los maoríes que hacen el haka, ¿no? Que ponen unas caras como de fuerza y suelen verticalizarse las mujeres, ¿no? Al momento que viene esta inyección de adrenalina y junto con esa adrenalina fisiológica viene la fuerza del pujo, ¿no? Al parir concretamente. Al bebé, por otro lado, también la adrenalina fetal la ayuda también en la transición y en lo que va a ser su función respiratoria. Pero solamente esa adrenalina del final, no la adrenalina generada por miedos y por un estado de tensión, de rigidez, de temor, y ese temor sale del dolor espontáneo y natural que va por picos y en vaivenes y con la compañía y el contrabalance de las endorfinas, sino que termina siendo un dolor constante, un dolor fuera de la normalidad del parto fisiológico y natural, y entonces esa adrenalina aparece en un momento desfasada en el trabajo de parto en niveles constantes y la mujer pierde la capacidad de esa analgesia y de que aparezca más oxitocina y el parto se empieza a hacer largo, dificultoso, tortuoso y empieza a haber bastantes complicaciones. Lo importante a saber de este cóctel de hormonas es que todas las intervenciones utilizadas de rutina en los partos, sobre todo hospitalarios, partos hospitalizados, con toda una cadena de intervenciones, muchos fármacos que también entran en el cuerpo de la mujer y empiezan a circular por el torrente sanguíneo, lo que hacen es afectar hostilmente este cóctel hormonal, ¿no? Estas mezcolanzas que aparecen donde cada función importante que se necesita que ocurra en la mujer y en el bebé, ¿no? Porque cuando uno está tan interesado en que el bebé tenga una buena oxigenación dentro del útero y no sufra, ¿no? Atraviese de manera saludable esas contracciones que lo abrazan, sobre todo uno necesita que haya oxitocina, porque la oxitocina garantiza la buena oxigenación en sangre, la oxitocina de la mujer, ¿no? Si uno está tan interesado en que el parto de la mujer no se complique y tengan que terminar en una cesárea porque no dilató, lo que más necesita esa mujer es oxitocina propia de su cuerpo, siendo acompañada, siendo abrazada, siendo masajeada, teniendo libertad de movimiento, lo que después a su vez le va a permitir que aparezcan estos analgésicos parecidos a la heroína y a la morfina para aliviarla, potenciarla y llevarla a ese estado alterado de conciencia. Entonces, cada droga externa interfiere en la fabricación, en la síntesis de todas estas hormonas naturales espontáneas del laboratorio, de la droguería, digamos, ¿no? De la farmacéutica que provoca la mujer
y el bebé. Por ejemplo, la analgesia peridural no permite que aparezcan estas endorfinas en sangre, y entonces eso le termina robando al bebé que aparezca la prolactina, que le va a traer el último toque de maduración pulmonar y lo va a preparar al bebé para que respire mejor cuando nazca. Estas noradrenalinas también son inhibidas por la peridural y tampoco aparece este estado alterado de conciencia que es propio del parto natural, y a la vez también desfasan la aparición de la adrenalina espontánea y saludable, que va a trabajar en diferentes aspectos y también va a tener un efecto más sobre la función respiratoria saludable del bebé. Entonces, cuando uno piensa en los relatos o escucha los relatos, tal vez tu relato de parto, ¿no? Decir, y estaba con contracciones y fui al hospital y me pusieron un goteo endovenoso, el famoso goteo que suele tener oxitocina artificial, oxitocina sintética, y me dolía un montón, pero tenía que estar acostada en una cama y estaba sola y mi familia estaba esperando afuera y me rompieron la bolsa y no me explicaban qué estaba pasando y cada vez me dolía más. Y tal vez tuviste, entre comillas, la posibilidad o la suerte de tener una anestesia peridural, o quizás estabas sobrellevando muy bien el dolor, pero te impusieron la anestesia peridural diciéndote que la ibas a querer, que iba a servir, que iba a hacer que el parto fuera más corto, más rápido. Eso genera la falsa creencia de que el parto humano es algo peligroso, de que necesitas estar bajo supervisión médica, llena de fármacos y de drogas y de plásticos y de cables, porque eso va a hacer que si aparece alguno de estos problemas, rápidamente van a salvarte la vida, digamos, ¿no? Eso es así en raras excepciones, pero en general es el hecho de interferir y perturbar y manipular el cóctel hormonal lo que trae estos problemas, ¿no? Entonces es importante concientizar que está toda esa plataforma sosteniendo la biología y que la misma biología tiene un montón de factores protectores y tienen una razón de ser, todas esas hormonas. Entonces es importante evitar afectarlas hostilmente o incluso anularlas por completo. Y sí, lo que sí se puede hacer es fomentar la buena producción de cada una de esas hormonas, ¿no? Entonces, estando la mujer acompañada, teniendo contacto piel a piel, tomando líquidos, escuchando música si le gusta, moviéndose, bailando, riéndose, sintiéndose respetada, bien tratada, para mantener la adrenalina al mínimo. Si alguien tiene miedo que la está acompañando, debería retirarse, ¿no? Ventilarse, porque también esas hormonas son muy contagiosas. Dentro del entendimiento de cómo funciona el parto, no solo humano, también en los animales, se sabe que los animales se esconden, que los animales se guarecen, ¿no? Sobre todo, entendiendo también la naturaleza sexual y genital, sensual también, que traen los partos acompañados de esas hormonas, que fueron las mismas hormonas que generaron la concepción, ¿no? Esta unión. Son esas mismas hormonas las que van a hacer que nazca ese bebé, ¿no? Entonces, en general, el encuentro entre dos personas en una concepción tienen que ver con la hormona del placer, la hormona del amor, ¿no? Las hormonas de la ternura, las hormonas que te permiten entrar en una desinhibición, en sacarte la ropa, en generar calores, ¿no? Encuentros. Y eso está muy alejado de lo que ocurre en una sala de espera, de lo que ocurre en una burocracia de papeles, en lo que ocurre ya de por sí en tener que usar ropa que no es tu ropa, entrar a un baño que no es tu baño, ¿no? O sea,
son ajenos a lo que sería la intimidad y la privacidad, que es más afín con la naturaleza del parto fisiológico, espontáneo y natural. Ahora, también sabemos que las creencias, los pensamientos y las emociones tienen mucho poder sobre esas hormonas y sobre esos químicos. Algo que las parteras sabían desde la antigüedad, desde los miles y miles de años antes de Cristo, pero hace unos 40 años más o menos, el desarrollo de las neurociencias empiezan a darle explicación a todas estas saberes y nociones empíricas que tenían las parteras desde la observación. Entonces, si para una mujer el parto, un parto fuera del hospital, está relacionado con pobreza, está relacionado con precariedad, está relacionado con desidia, está relacionado con descuido, está relacionado con riesgo de vida, aunque esa mujer esté en un lugar cómodo, privado, resguardado y demás, ya sus emociones y sus pensamientos no van a permitir que esa química se despliegue porque van a estar inhibiéndolo, ¿no? Entonces, si bien sabemos que hay lugares que son más amigos o más promotores, o donde es más accesible que el potencial de salud se ponga en marcha, también hay que entender a las personas como un todo, ¿no? Entonces, vos tenés que preguntarte dónde crees que te sentirías mejor, pero también entendiendo que cada lugar puede ser más afín, menos afín, más hostil o menos hostil al tipo de parto que vos estás buscando.